¿Qué harías si te encontraras en una situación donde la línea entre el bien y el mal se difuminara? Donde las decisiones que tomaras pudieran cambiar todo lo que creías saber sobre el amor, la familia y sobre ti mismo? Hola, me llamo Samuel Jensen. Tengo 18 años y esta es mi historia. No es fácil de contar. Es confusa, complicada y llena de emociones. Todavía estoy tratando de comprenderla. Pero creo que es importante compartirla porque va más allá de mí. Se trata de cómo las relaciones pueden moldearnos, cómo los límites se difuminan y cómo un momento puede cambiarlo todo. Antes de empezar, debo advertirte, esta historia trata temas delicados, como la infidelidad y las dinámicas familiares complejas. Si estas cosas te resultan difíciles, por favor, cuídate. Esto no pretende impactar ni molestar a nadie, es solo mi verdad, y espero que pueda ayudar a alguien que esté luchando con sus propios sentimientos o decisiones. Esta es una historia sobre el amor, la tentación y las consecuencias de cruzar. Versos. Nunca pensaste que lo harías. Se trata de mi relación con mi madre, Kingsley Morrison, y cómo algo que comenzó como una cercanía inocente se convirtió en algo inexplicable. He guardado este secreto durante mucho tiempo. Me ha pesado cada día, pero ahora estoy lista para compartirlo, no para justificar lo que pasó, sino para intentar encontrarle sentido, para entender cómo llegamos aquí y hacia dónde vamos. Así que si estás lista, comencemos desde el principio. Esta es mi historia de infancia. Mi madre y yo siempre fuimos cercanas, quizás demasiado cercanas. Mirando hacia atrás, ella era mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Pero a medida que crecí, las cosas empezaron a cambiar. Sentimientos que no entendía empezaron a aflorar, y sin darme cuenta, estaba en una situación que nunca podría haber imaginado. Esta historia no se trata solo de lo que pasó entre nosotras, sino de las emociones, la culpa, la confusión y las consecuencias. Se trata de cómo un momento puede cambiar tu vida para siempre. Así que volvamos a donde todo comenzó. Creo que si vamos más allá, es importante presentarles a las personas en mi vida que jugaron un papel en esta historia. Estas son las personas que moldearon mi mundo, para bien o para mal. Primero estoy yo, Samuel Jensen. Solo tengo 18 años. Un chico que intentaba descubrir quién era y dónde encajo en este mundo. Mientras crecía, siempre me sentí diferente, no en el mal sentido, simplemente diferente. No tenía muchos amigos y pasaba la mayor parte del tiempo en casa con mi madre. Ella era mi espacio seguro, mi zona de confort, pero a medida que crecí, comencé a sentir un vacío dentro de mí, como si me faltara algo. No sabía qué era en ese momento. Pero ahora creo que era solo la necesidad de sentirme vista, de sentirme comprendida. Luego está mi madre, Kinley. Morrison tiene casi 30 años y ha sido madre soltera desde que tengo uso de razón. Recuerdo que siempre ha estado ahí para mí, pase lo que pase. Es el tipo de persona que antepone a todos los demás a sí misma. Pero creo que ese también es su mayor defecto. Está tan centrada en cuidar de los demás que se olvida de cuidarse a sí misma. Ha pasado por muchas cosas en su vida, malas relaciones, desamores, lo que sea. Y creo que todo eso la ha moldeado hoy. Es fuerte, pero también vulnerable. Es cariñosa, pero también es solitaria. Kingsley siempre ha sido abierta conmigo, quizás demasiado abierta. Nunca hemos tenido secretos entre nosotras, o al menos eso pensaba. Es el tipo de madre que anda por la casa en pijama sin pensarlo dos veces. Me abrazaba, me besaba en la mejilla y me decía que me quería todos los días.
y yo la quería por eso. Pero a medida que fui creciendo, empecé a notar cosas que antes no había notado. Pequeños detalles, como su forma de reír o su forma de mirarme. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Después está Maximus Vázquez, el novio de mi madre. Y la verdad es que nunca he sido. Soy un gran fan de él. Es encantador, sí, pero hay algo en él que me parece extraño. Es el tipo de persona que dice todo lo correcto, pero no siempre lo cumple. No es mala persona, pero tampoco es la mejor. Es emocionalmente distante, y creo que eso es lo que más le duele a mi madre. Ella quiere a alguien que esté ahí para ella, alguien que la haga sentir querida. Pero Maximus no es ese tipo. Está Rowan Graves, mi mejor amigo, la única persona con la que puedo hablar de cualquier cosa, bueno, casi de cualquier cosa. Rowan es el tipo de persona que siempre te apoya, pase lo que pase. Es divertido, leal y un poco imprudente, pero también es la única persona que realmente me ha entendido. Hemos pasado por mucho juntos y confío en él más que en nadie en el mundo. Pero incluso con Rowan hay algunas cosas que nunca he podido decir en voz alta. He guardado en lo más profundo de mi ser a estas personas que moldearon mi historia. Son quienes estuvieron ahí cuando todo cambió y quienes tuvieron que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Así que ahora que nos conoces un poco, volvamos a donde todo empezó, a una época en la que las cosas eran más sencillas, cuando la línea entre el bien y el mal aún estaba clara. A una época en la que yo era solo un niño que amaba a su madre y no sabía lo complicada que podía ser la vida al crecer. Mi madre y yo éramos inseparables. No solo teníamos la típica relación madre-hijo, era más profunda que eso. Era mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Desde pequeña lo hacíamos todo juntas. Veíamos películas hasta altas horas de la noche. Compartíamos secretos y nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Era mi espacio seguro. La única persona con la que siempre podía contar. Pero al mirar atrás, me doy cuenta de que nuestra relación no era del todo normal. Éramos cercanos, quizás demasiado cercanos. Es difícil de explicar, pero lo intentaré mientras pueda. Recuerdo que compartíamos cama. No me parecía raro en aquel entonces. Simplemente era así. Me arropaba por la noche y hablábamos hasta que me dormía. Incluso cuando crecí, eso no cambió. Me metía en su cama después de una pesadilla y ella me abrazaba hasta que me sentía seguro de nuevo. Era reconfortante, ¿sabes? Como si nada en el mundo pudiera hacerme daño mientras ella estuviera allí. También éramos muy cariñosos. Me besaba en la boca, no de forma extraña, solo rápidos pectorales como en las películas antiguas. Era su forma de demostrar amor, y nunca lo pensé dos veces. Me abrazaba fuerte, me alborotaba el pelo y me decía cuánto me quería, y yo a ella también, más que a nada. Kingsley también se sentía muy cómoda conmigo. Se cambiaba de ropa delante de mí sin pensarlo dos veces. En ese momento no me parecía extraño, era normal. Andaba por la casa en pijama. Las mamás normalmente solo, una camiseta y ropa interior, y nunca me molestó. No la veía como nada más que mi madre. Era solo Kingsley, la mujer que no crió, la persona que me hizo sentir querida. Pero a medida que crecí, las cosas empezaron a cambiar. Al principio no me di cuenta. Era sutil. Como la forma en que reía un poco más fuerte o sonreía un poco más alegremente. La forma en que se apartaba el pelo de la cara o inclinaba la cabeza cuando me hablaba. Pequeñas cosas a las que antes no había prestado atención de repente empezaron a destacar. Recuerdo un día que llegué a casa de la escuela y ella estaba en la cocina preparando la cena. Llevaba una camiseta holgada de tirantes y unos pantalones cortos.
Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado. Se veía diferente. No se parecía a mi madre, sino a una mujer. No sabía cómo procesar ese sentimiento, así que lo dejé de lado, pero se quedó conmigo como una sombra que no podía quitarme. Luego vino el incidente de la ducha que nunca olvidaré. Ese día iba al baño a buscar algo cuando accidentalmente la encontré saliendo de la ducha. Estaba completamente desnuda y por una fracción de segundo me quedé paralizado. No era mi intención mirar, pero lo hice, y en ese momento algo dentro de mí cambió. Me disculpé rápidamente y me fui, pero no podía sacarme la imagen de la cabeza. No era solo haberla visto desnuda, era cómo me hacía sentir, confundido, culpable y algo más que no podía nombrar. No quería sentir eso por mi madre, pero no pude evitarlo. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar. Me encontré notándola más, la forma en que se movía, la forma en que reía, la forma en que me miraba. Fue como si hubieran activado un interruptor y no supiera cómo apagarlo. No le conté a nadie lo que estaba sintiendo. ¿Cómo podría? No era algo que se pudiera mencionar en una conversación. Oye, Rowan, creo que podría sentir algo por mi madre. ¿Qué crees? No, era mi secreto, mi carga, pero cuanto más intentaba ignorarlo, cuanto más difícil se volvía, más la evitaba. Pasaba más tiempo en mi habitación o con amigos, pero por mucho que corriera, los sentimientos me seguían. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que ese fue el principio del fin, el momento en que todo empezó a desmoronarse. Pero en ese momento no lo vi venir. No sabía cuánto estaban a punto de cambiar las cosas. Aquí es donde empezó todo. Aquí es donde las líneas empezaron a difuminarse. Ese momento, el que mencioné antes, está grabado a fuego en mi memoria. Todavía lo veo con tanta claridad, aunque he intentado olvidarlo. Fue un día normal, nada especial. Acababa de llegar a casa de la escuela y necesitaba agarrar algo del baño. No lo pensé dos veces. Abrí la puerta, entré y allí estaba. Kingsley salía de la ducha, sin darse cuenta de mi presencia. Tenía una toalla en la mano, pero aún no se la había envuelto. Por una fracción de segundo pareció detenerse. La vi de verdad. La vi de una forma que nunca antes había experimentado. Se me heló el corazón. Empezó a correr y mi mente se quedó en blanco. No sabía qué hacer. Debería haberme dado la vuelta y marchado inmediatamente, pero no lo hice. Me quedé allí mirando fijamente hasta que me vio. Samuel, dijo, sorprendida pero no enfadada. Rápidamente se cubrió con la toalla y se rió. Me asustaste. La próxima vez toca a la puerta, ¿vale? Murmuré una disculpa y salí corriendo del baño. Me ardía la cara de vergüenza. No sabía qué decir ni cómo actuar. Lo único que sabía era que algo dentro de mí había cambiado y no podía deshacerlo esa noche. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos la veía. La imagen se me quedaba grabada en la cabeza. Y por mucho que lo intentara, no podía quitármela de la cabeza. Me sentía culpable, confundido y algo más. Algo que no quería admitir. Empecé a evitarla después de que inventara excusas para quedarme en mi habitación o salir con amigos, que no quería estar cerca de ella, porque cada vez que estaba sentía una extraña tensión que no podía explicar. Era como si se hubiera levantado un muro entre nosotros y no sabía cómo romperlo. Pero cuanto más intentaba evitarla, más notaba sus pequeñas cosas a las que antes no había prestado atención. De repente parecían magnificadas. Su forma de reír, su forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, su forma de apartarse el pelo de la cara. Era como si la estuviera viendo por primera vez y no sabía cómo manejarlo. Empecé a sentir cosas que no entendía, cosas que no quería sentir. Me sorprendía a mí mismo. La miraba fijamente cuando no me veía y sentía un dolor de culpa en el pecho.
No quería sentirme así por mi madre, pero no podía evitarlo. No era solo ella, era la forma en que interactuaba con Maximus, su novio. Los oía reír juntos y se me revolvía el estómago. No me gustaba cómo la miraba ni cómo la tocaba. Me daban celos y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. No sabía qué me estaba pasando. Sentía que perdía el control, como si me estuvieran arrastrando hacia algo de lo que no quería formar parte. Pero al mismo tiempo no podía detenerme. Ese momento en el baño lo cambió todo. Fue el catalizador, la chispa que lo puso todo en marcha, y una vez que empezó, no hubo vuelta atrás. Aquí es donde empezó todo. Aquí es donde la línea empezó a difuminarse, y no sabía cómo detenerlo. Después de ese día en el baño, algo cambió dentro de mí. No podía dejar de pensar sobre lo que había visto. Era como si se hubiera activado un interruptor y no sabía cómo apagarlo. Al principio intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que era solo algo puntual, que no significaba nada. Pero cuanto más intentaba alejar esos pensamientos, más fuertes se volvían. Empecé a fijarme más en ella, a fijarme realmente en ella. La forma en que se movía, la forma en que reía, la forma en que me miraba. Era como si la viera bajo una luz completamente nueva, y no sabía cómo manejarlo. Me sorprendía mirándola cuando ella no me miraba. La veía vestirse por la mañana, fingiendo estar ocupada con otra cosa, para que no se diera cuenta. La escuchaba hablar con Maximus, su novio, y sentía el extraño dolor de los celos. No podía explicarlo. No era solo ella, era la forma en que interactuaba con Ed y Maximus. Los oía reír juntos y se me revolvía el estómago. No me gustaba cómo la miraba, ni cómo la tocaba. Me hizo sentir enojada, y eso me asustó más que nada. No sabía qué me estaba pasando. Sentía que estaba perdiendo el control, como si me estuvieran arrastrando hacia algo de lo que no quería ser parte, pero al mismo tiempo no podía detenerme. Una noche estaba acostada en la cama intentando seguir dormida, pero no pude. Mi mente seguía divagando hacia ella. Intenté alejar los pensamientos, pero eran demasiado fuertes. Antes de que me diera cuenta, me estaba tocando pensando en ella. Después me sentí culpable, tan culpable que no. Quería sentirme así por mi madre, pero no podía evitarlo. Cuanto más intentaba ignorarlo, peor se ponía. Se convirtió en un ciclo. Me sentía culpable, me prometía parar, pero luego los pensamientos volvían con más fuerza que antes. No sabía qué hacer. No podía hablar con nadie al respecto, ni siquiera con Rowan. ¿Cómo podría explicar algo así? Así que me lo guardé. Enterré los sentimientos en lo más profundo, esperando que desaparecieran, pero no lo hicieron. Solo se hicieron más fuertes. Empecé a evitar que pasara más tiempo en mi habitación o con amigos, pero no importaba cuánto corriera, los sentimientos me seguían. Era como si estuviera atrapado en una jaula, y la única salida era ceder a la tentación, pero no quería. No quería cruzar esa línea. Pero entonces, una noche, todo cambió. Era viernes por la noche, y Kinley y yo estábamos viendo una película juntos. Últimamente lo hemos estado haciendo mucho, solo los dos, pasando tiempo juntos. Como antes. Se sentía normal, como si las cosas volvieran a ser como antes, pero en el fondo sabía que no. Estábamos sentados en el sofá y ella estaba apoyada en yo, su cabeza apoyada en mi hombro. Podía oler su champú. Sentir el calor de su cuerpo junto al mío era reconfortante, pero al mismo tiempo abrumador. Intenté concentrarme en la película, pero no pude. Mi mente seguía divagando, y antes de darme cuenta, estaba pensando en ella otra vez. Cuando terminó la película, se levantó y se estiró.
Me voy a la cama, dijo bostezando. ¿Vienes? Asentí aunque no quería. Ya no me sentía seguro estando a su lado, pero no sabía cómo decir que no. Fuimos a su habitación y se puso el pijama. Solo una camiseta y ropa interior como siempre. No lo pensó 2 veces, pero yo sí. Intenté no mirar, pero no pude evitarlo. Se metió en la cama y la seguí, acostándome a su lado. Apagó la luz y nos quedamos allí, en la oscuridad. El silencio se extendía. No podía dormir. Mi mente corría y mi cuerpo estaba tenso. Podía sentirla a mi lado, oír su respiración, oler su perfume. Demasiado. No sé qué me invadió. Quizás fue la oscuridad o el silencio, o la forma en que estaba tan cerca de mí. Pero antes de darme cuenta, extendí la mano, tocándola. Empecé con su brazo, pasando suavemente mis dedos por su piel. No se movió, así que seguí. Mi mano se movió hacia su espalda y luego a su cintura. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Sabía que debía parar, pero no podía. Estaba demasiado lejos. Me acerqué más, presionando mi cuerpo contra el suyo. Podía sentir su calor, su suavidad, y eso me volvía loco. Metí la mano debajo de su camiseta. Mi mano temblaba al tocar su piel. Se movió y por un momento pensé que iba a despertar, pero no lo hizo. Seguí moviendo mi mano, subiendo hasta que toqué su pecho. Soltó un suave gemido y me congelé esperando a que me apartara, pero no lo hizo. En cambio se giró hacia mí con los ojos entreabiertos. Samuel. Ella susurró. Su voz estaba aturdida por el sueño. No lo sabía. ¿Qué decir? Estaba aterrorizada, pero al mismo tiempo no podía parar. Susurré. Temblando. Está bien, mami. Me miró un momento, sus ojos buscando los míos. Entonces, para mi sorpresa, extendió la mano y me tocó la cara. Es temprano, murmuró. Su voz era suave. Tengo que levantarme pronto para trabajar. Asentí. Mi corazón se aceleró. Lo siento, dije, empezando a alejarme, pero ella me detuvo, su mano en mi brazo. No, susurró. Está bien, sigue. Eso era todo lo que necesitaba oír. Me incliné y la besé suavemente al principio. Luego, con más fuerza, me devolvió el beso. Sus manos se enredaron en mi cabello. Era como si una presa se hubiera roto, y todos los sentimientos que había estado tratando de reprimir salieron a raudales. No pude detenerme, no quería hacerlo. Esa noche crucé una línea que nunca podría deshacer. Lo que comenzó como un momento de debilidad se convirtió en algo que ninguno de los dos podía recuperar. Y en ese momento, todo cambió después de esa noche. Nada fue igual. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. La cabeza me daba vueltas y tenía un nudo en el estómago. No podía creer lo que había pasado. No podía creer lo que había hecho. Kingsley ya se había levantado, preparándose para ir a trabajar. No me dijo mucho, solo me dedicó una sonrisa rápida y me dijo que tuviera un buen día. Era como si nada hubiera pasado, como si fuera una mañana más, pero no lo era. No podía dejar de pensar en ello. La forma en que me miró, la forma en que me tocó, la forma en que susurró, sigue adelante, era lo único en lo que podía pensar. Pero al mismo tiempo sentía una culpa abrumadora. Sabía que lo que habíamos hecho estaba mal. Sabía que era una línea. Nunca debimos haberlo cruzado. Pero no podía dejar de darle vueltas en la cabeza. No hablamos de ello, ni ese día, ni al día siguiente, ni nunca. Era como un acuerdo tácito entre nosotros. Fingíamos que nunca había pasado, pero fingir no lo hacía desaparecer. Empecé a evitarla de nuevo, pasando más tiempo en mi habitación o saliendo con amigos. Ya no sabía cómo comportarme con ella. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de culpa y deseo que no podía quitarme. Parecía que no se daba cuenta, o si lo hacía, no decía nada. Simplemente seguía con su día como si nada.
pero yo notaba que ella también era diferente. Era más callada, más distante, como si intentara enterrar lo que había pasado en el fondo, donde nadie pudiera verlo, pero estaba ahí, acechando. Bajo la superficie, no sabía cómo manejarlo. Sentía como si me estuviera ahogando, como si estuviera atrapada en un secreto que me consumía lentamente. Intenté hablar con Rowan al respecto, pero no me atrevía a decir las palabras. ¿Cómo podía explicar algo así? ¿Cómo podía contarle lo que había hecho? Así que me lo guardé para mí misma, dejando que la culpa y la confusión crecieran en mi interior hasta que sentí que iba a explotar. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía olvidar que esa noche lo cambió todo. Me cambió a mí y no sabía cómo arreglarlo. A medida que los días se convertían en semanas, el peso de nuestro secreto empezó a hacerse evidente. No era solo yo quien luchaba, Kingsley también. Lo noté al principio en su forma de actuar con Maximus. Siempre habían tenido una relación cómoda y sencilla, pero ahora había tensión entre ellos. Se apartaba cuando él intentaba tocarla o ponía excusas para no pasar tiempo con él. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego empecé a verlo con más claridad. Era diferente con él, más tranquila, más distante, como si estaba ocultando algo y sabía qué era. Maximus también lo notaba. Él la miraba. Esas miradas parecían como si intentara averiguar qué le pasaba, pero no dijo nada. Al principio, no. Luego, una noche, los oí discutir. Estaba en mi habitación, intentando concentrarme en la tarea cuando oí sus voces por el pasillo. Estaban en la sala y, aunque no pude entender cada palabra, supe que estaban peleando. ¿Qué te pasa?, preguntó Maximus, apretada por la frustración. Has estado tan distante últimamente. ¿Pasa algo? No pasa nada, dijo Kingsley, pero con la voz temblorosa. Solo estoy cansada. Eso es todo. Cansancio. Repitió Maximus con escepticismo. Esto no es solo cansancio, Kingsley. Llevas semanas evitándome. ¿Qué no me estás diciendo? Hubo una larga pausa y luego Kingsley suspiró. No sé, no, Maximus. Quizás solo necesitamos algo. Espacio, espacio. Maximus parecía dolida. ¿Qué significa eso? ¿Ya no quieres estar conmigo? No lo sé, Kingsley dijo con la voz quebrada. Solo necesito un tiempo para. Averiguando qué pasaba, la discusión duró un rato, pero dejé de escuchar. Mi corazón latía con fuerza y me temblaban las manos. Sabía que era culpa mía. Sabía que yo lo había causado, pero no sabía cómo arreglarlo. Mientras tanto, Rowan empezó a notar que algo andaba mal conmigo también. Estábamos pasando el rato en su casa, jugando videojuegos como siempre hacíamos, cuando de repente pausó el juego y se giró hacia mí. ¿Qué pasa, Pío?, preguntó con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir?, dije intentando sonar casual. O sea, últimamente has estado actuando raro. Rowan dijo que siempre estás distraído, como si no estuvieras realmente aquí, y que has estado evitando a todos. ¿Qué pasa? No sabía qué decir. Quería decirle la verdad, pero no podía. ¿Cómo iba a explicarle algo así?, dije forzando una sonrisa. Solo cosas de familia, ¿sabes? No parecía convencido, pero no insistió. De acuerdo, Pío, dijo, volviéndose al juego, pero si necesitas hablar, estoy aquí. Asentí, pero no dije nada. ¿Cómo podría? La verdad era que sentía que me estaba desmoronando. La culpa, la confusión, el miedo. Era demasiado. No sabía cómo manejarlo y lo peor era que sabía que no solo me afectaba a mí, sino a todos los que me rodeaban. Kingsley se estaba alejando de Maximus. Maximus sospechaba cada día más. Rowan empezaba a notar que algo andaba mal conmigo y no sabía cuánto tiempo más podría mantener la calma. Las grietas empezaban a aparecer, y no sabía cómo evitar que se extendieran.
La pregunta era cuánto tiempo podríamos mantener nuestro secreto oculto. ¿Y qué pasaría cuando finalmente saliera a la luz? La verdad siempre sale a la luz. No importa cuánto intentes ocultársela a Kingsley y a mí. Las consecuencias eran inevitables. Empezó con Maximus. Cada día sospechaba más, y me di cuenta de que estaba llegando a su punto límite. Había sido paciente, pero su paciencia se estaba agotando. Una noche estaba en mi habitación, cuando los oí discutir de nuevo, esta vez más fuerte, más intenso. No pude ignorarlo. No soy estúpido, Kingsley, dijo Maximus con voz aguda. Algo te pasa. Merezco saber qué es. Te dije que no es nada, respondió Kingsley, pero su voz temblaba. No me mientas, Maximus espetó. Llevas semanas evitándome. Eres distante, eres reservado. No eres la misma persona de la que me enamoré. ¿Qué no me estás diciendo? Hubo una larga pausa, y entonces Kingsley se derrumbó. No puedo seguir con esto, dijo con la voz quebrada. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no es así. ¿De qué estás hablando?, preguntó Maximus con un tono suave. Kingsley respiró hondo, y entonces las palabras salieron a borbotones. Es Samuel, dijo con una voz apenas por encima de un susurro. Algo pasó entre nosotros y no sé cómo arreglarlo. Mi corazón se detuvo. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Sabía que este momento se avecinaba, pero oírla decirlo en voz alta lo hizo real de una manera para la que no estaba preparada. Maximus guardó silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era fría. ¿Qué quieres decir? Algo pasó. Kingsley no respondió de inmediato. Podía oírla llorar y me dolió el pecho. Nos pasamos de la raya, dijo con su voz temblando. Fue un error y me arrepiento cada día, pero no sé cómo arreglarlo. Hubo otro largo silencio, y entonces Maximus volvió a hablar con su voz baja y enfadada. ¿Me estás diciendo lo que creo que me estás diciendo? Kingsley no respondió, pero no hizo falta. El silencio lo decía todo. No podía escuchar más. Sentí que iba a vomitar. Agarré mi chaqueta y salí de casa sin saber a dónde iba, sabiendo que tenía que salir. Caminé durante horas. Mi mente corría. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Sentía que mi vida se desmoronaba, y no sabía cómo detenerlo. Cuando finalmente llegué a casa, la casa estaba en silencio. Maximus se había ido, y Kingsley estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos de llorar. Levantó la vista cuando entré, y por un momento nos miramos fijamente. Lo siento, dije con la voz quebrada. No dijo nada, simplemente se levantó, se acercó a mí y me abrazó fuerte. Lo siento también, susurró. Nos quedamos así un buen rato abrazados, ambos llorando. Pero incluso mientras nos abrazábamos, sabía que las cosas nunca volverían a ser lo mismo. La verdad había salido a la luz, y no había vuelta atrás. Ahora puedo ver cómo todo se descontroló. Empezó con un momento, una sola decisión, y lo cambió todo. He pasado mucho tiempo pensando en lo que pasó, intentando encontrarle sentido. Me he preguntado 1000 veces por qué hice lo que hice, por qué dejé que las cosas llegaran tan lejos. La verdad es que no tengo todas las respuestas. Lo que sí sé es que el amor y las relaciones son complicados, confusos y no siempre son blanco o negro. A veces, las líneas se difuminan y nos encontramos en situaciones que nunca creímos posibles. Pero es cómo las manejamos lo que nos define durante mucho tiempo. Dejé que la culpa y la vergüenza me consumieran. Sentí que lo había arruinado todo, que había destruido a mi familia y mi vida. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que no puedo cambiar lo que pasó. Lo único que puedo hacer es aprender de ello e intentar ser mejor. Kingsley y yo
Hemos hablado mucho desde esa noche. No ha sido fácil, pero ambos hemos estado tratando de sanar. Hemos estado yendo a terapia, tanto individualmente como juntos, y nos ha ayudado a comprender qué pasó y por qué también nos ayudó a reconstruir nuestra relación, no como madre e hijo, sino como dos personas que se quieren y quieren seguir adelante. Maximus y Kingsley rompieron después de que se supiera la verdad. Fue difícil para ambos, pero creo que fue lo mejor. Están intentando seguir adelante y espero que encuentren la felicidad, aunque no sea el uno con el otro. En cuanto a mí, todavía estoy averiguando cosas. He estado centrándome en la escuela y pasando tiempo con Rowan, quien ha sido un gran amigo durante todo esto. No le he contado todo, pero él sabe lo suficiente como para estar ahí para mí y estoy agradecida por eso. También he estado intentando perdonarme a mí misma. No es fácil, pero lo estoy logrando. Sé que cometí errores, pero también sé que esos errores no me definen. Soy más que lo que sucedió y estoy trabajando cada día para ser la persona que quiero ser. Esta historia no es fácil de contar, pero creo que es importante. Es un recordatorio de que la vida es complicada y que todos tomamos decisiones de las que nos arrepentimos. Pero también es un recordatorio de que podemos aprender de esas decisiones y crecer. Si algo he aprendido de todo esto, es que está bien pedir ayuda. Está bien admitir que estás pasando por momentos difíciles y contactar con alguien de confianza. Porque no importa lo difíciles que parezcan las cosas, siempre hay una manera de salir adelante. Esta es mi historia, y aún no ha terminado, pero tengo esperanza en el futuro y estoy lista para seguir adelante. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha inspirado, quiero saber de ti. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para profundizar más en experiencias humanas complejas. Tu apoyo significa mucho para mí y ayuda a mantener este canal. Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar? ¿Cómo crees que habrías manejado la situación? Tengo curiosidad por escuchar tus pensamientos y perspectivas. Si estás lidiando con sentimientos o emociones similares, por favor, no sufre en silencio. Contacta con un profesional de confianza, un amigo o un familiar. No tienes que pasar por esto solo. Antes de ir, asegúrate de ver la pantalla final para ver más videos sobre dinámicas familiares, relaciones y crecimiento personal. Hay mucho más por explorar y me encantaría que me acompañaras en este viaje. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil compartirla, pero espero que haya ayudado a alguien a sentirse menos solo. Cuídense y nos vemos en el próximo video.